Entonces, después de toda la introducción que hemos visto, ¿no? En la ponencia anterior, que era muy importante que lo sepan, ¿no? Porque es una base importante, vamos a ir ya de llano a lo que es el calendario, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el calendario de los niños. El día de hoy yo voy a tratar justamente la actualización en el calendario de niños y la incorporación de la vacuna contra hepatitis A, ¿no? Al calendario infantil, ¿no? Que justamente es la nueva vacuna que se está introduciendo. Actualmente aún no hay el stock, esto está en espera de poder contar con la vacuna para ya aplicarla a la población, pero es importante que nosotros sepamos, ¿no? De esta vacuna para ya estar listos, preparados al momento que tengamos el stock, cómo se va a administrar, cuál es la población objetivo, cuáles son las contraindicaciones, las recomendaciones que se da justamente después de la vacunación de hepatitis A. Entonces tenemos que el esquema de los niños pequeños, tenemos por los grupos etarios ciertas variaciones, ¿no? Lo más resaltante es que en el niño de 6 meses de edad, que justamente recibe la tercera dosis antipolio, ya no va a ser la tercera dosis antipolio vía oral, va a ser la tercera dosis con antipolio inactivada inyectable, la IPV, en todos los niños, niños con factor de riesgo, niños sin factor de riesgo. Ese es el cambio más resaltante que lo vemos como esquema. Y que se está incorporando la vacuna contra el virus de hepatitis a los niños de 15 meses, ¿no? Al igual que la vacuna de fiebre amarilla reciben a los 15 meses, también a los 15 meses van a recibir la vacuna contra el virus de hepatitis A, que va a ser una dosis única. ¿Está bien? En el caso de, vacuna por vacuna, acá les tengo también una ayuda gráfica, que quizás ustedes van a tener las láminas, ¿no? De las diapositivas. Ustedes, yo entiendo que quizás cuando hay algo nuevo, una norma nueva, a veces como que nos podemos marear y perdemos un poquito la continuidad, ¿no? Estoy acostumbrada ya a lo anterior y ya cuando estoy en la atención como que de la nada me sale lo que yo hacía antes y me olvido de lo nuevo. Entonces siempre tengan una ayuda gráfica cerca de su termo, donde ustedes atienden, para que sea de consulta rápida y no vayan a agarrar su norma técnica. En ese momento se olvidan qué hoja es lo que estaba, entonces ya lo tienen ahí de manera visual, gráfica, para cualquier consulta de ustedes o sus compañeros de trabajo. Esto lo pueden reproducir, lo pueden imprimir, lo pueden poner cerca de su termo. Como ven, está especificado, muy bonito, de colores, para que sea llamativo, visual. ¿Qué vacunas reciben el recién nacido? ¿A partir de qué peso? Ya está normado con esta nueva norma, kilo 500. ¿Qué vacunas reciben a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses? Incluso hemos incluido también la vacuna de COVID pediátrica, que ya se aplica a partir de los 6 meses. A los 7 meses, donde también reciben, aparte de la segunda de COVID pediátrica, el esquema de ellos es de 2 dosis. A los 12 meses, ¿no? Hay que recordar que hay refuerzos anuales de influenza. A los 15 meses, donde ya está incluida la dosis única también de vacuna de hepatitis A. A los 18 meses, donde ahí sí todavía mantenemos el refuerzo de polio gotitas, ¿no? Ahí sí todavía vamos a seguir usando la polio vía oral. Y que anualmente reciben un refuerzo de influenza. A los 2, 3 años ellos deben recibir un refuerzo de influenza, ¿no? No se olviden de eso. A veces del año y medio los pasamos de frente a los 4 años y nos olvidamos que pueden recibir sus refuerzos de influenza. Son población priorizada, los menores de 5 años. A los 4 años seguimos también usando el refuerzo de polio vía oral. Y abajo, como ustedes ven, en el caso de vacunación incompleta, cuáles son las edades límites en las cuales pueden administrar. La vacuna rotavirus hasta los menores de 8 meses, la vacuna neumococo, varicela y antipolio hasta menores de 5 años, la vacuna pentavalente y DPT, que eso es algo nuevo, justo en la norma, hasta menores de 7 años, y la vacuna de SPR y fiebre amarilla hasta menor de 59 años, que justamente SPR también, vamos a verlo, es el cambio también, ya no hay vacuna SR, sarampión, rubiola en el calendario, ahora se da la posibilidad de vacuna SPR para aquellas personas que han estado con esquema incompleto y grupos priorizados como personal de salud, personas que viajan a zonas donde hay transmisión de sarampión, hay que priorizar en ellos la vacunación de SPR.
Nos vamos por cada una de las vacunas del menor de 5 años. Vamos con la vacuna BCG. Sabemos que la vacuna BCG es una vacuna que va a prevenir las formas graves de tuberculosis, sobre todo la tuberculosis meningia, la tuberculosis diseminada, ¿no? El peso mínimo ha cambiado. En la norma anterior teníamos que el peso mínimo era niños con 2 kilos a más. Ahora es niños con 1,500 a más. Se debe administrar preferentemente dentro de las 24 horas de nacidos, y si en caso el niño no recibió dentro de las 24 horas, ¿no? Por factores como que no está estable, ¿no? Está en observación, ¿no? Está con algún cuadro que contraindica, ¿no? La vacunación, se puede administrar sin ningún problema después, lo antes posible, durante el primer año de vida, hasta los 11 meses 29 días. Ya si el niño tiene el año de edad cumplido, hasta los 5 años, no recibió la BCG, detectamos un niño que quedó pendiente de BCG, ya tiene 1, 2, 3, 4 añitos, entonces previo se le tiene que hacer un descarte de infección de tuberculosis antes de aplicarle la BCG, porque sabemos que el país es un país endémico de tuberculosis, acá en el Perú, entonces hay que descartar que el niño no esté contagiado de tuberculosis antes de aplicar esta vacuna BCG, porque si lo hiciéramos podríamos generar una infección diseminada si la aplicáramos a un paciente que ya tiene la infección de por tuberculosis. En el caso de que el niño tenga menos de 1,500 y la evaluación médica recomiende sí colocarle BCG previo, debe ser bien identificada en la historia clínica, ¿no? Mayormente no hay tanta la necesidad de apresurar esta vacuna, mayormente es con hepatitis B y lo vamos a ver por qué. La dosis, y una vez que el niño también recupere el peso, o sea, si nació con 1,300 kg, imaginemos, ¿no? Dentro de las 24 horas no va a ganar 200 gramos, sabemos que incluso pierden, ¿no? el 10% por la primera semana y después van recuperando. Cuando el niño llegue al 1,500 kg a más, va a poder recibir su vacuna BCG. Quiere decir que no la va a perder, va a poder recibirla cuando ya esté en el peso mínimo correspondiente y esté también estable, ¿no? Esté en condiciones de poder recibir. Pero un ratito, voy a decir. Ok, había un poco de bulla por la calle, por eso tuve que silenciar. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Al ser esta una vacuna viva atenuada, tenemos que tener en cuenta si es que hay alguna condición de inmunodeficiencia previa en el niño. Por ejemplo, si es que el niño fuera hijo de una madre con el diagnóstico de VIH, tenemos que saber el antecedente del tratamiento de la madre, ¿no? Si la madre quizás ha estado en un tratamiento targa, controlado, cómo ha estado su carga viral, su CD4, si está indetectable su carga viral, ¿no? Cómo ha sido el parto, si el parto ha sido asistido, ¿no? Todos los factores que puedan involucrar en que el niño tenga la menor exposición posible y que no haya el riesgo de inmunodeficiencia también en el niño. También tenemos que ver si es que la madre ha presentado en la gestación alguna infección por sarampión o varicela, ya que estas son infecciones virales y que podrían interactuar con esta vacuna. Si es que es así, debemos esperar hasta un mes de transcurridas estas infecciones para poder aplicar la vacuna, ¿no? ¿Por qué un mes? Porque el ciclo de enfermedad de varicela, sarampión, justamente engloba un mes, el periodo de tiempo, que tenemos que esperar ese mes, porque puede ser que durante ese mes el niño comience a hacer sintomatología o la infección del sarampión y varicela y no es el momento adecuado para vacunarlo, ¿no? Termina su ciclo de un mes y ahí ya le aplicamos la vacuna BCG. Tenemos que ver si en el área de colocación también hay alguna reacción dermatológica en el niño, entonces se cambiará del área de colocación. Normalmente es en el bracito derecho, es donde tenemos la marquita que deja la BCG, después de todo el proceso de cicatrización, pero si tenemos condiciones especiales en la piel o quizás, ¿no? Inmovilización, ¿no? Por fractura de clavícula, que a veces suceden en los partos, ¿no? Y que está inmovilizado ese bracito, entonces podemos cambiar, rotar de área, ¿no? Pero hay que evaluar justamente eso. Y cualquier otra condición médica debidamente sustentada, quizás el niño está con una sepsis, ¿no? Está en ventilación mecánica, está con SALAM, cualquier diagnóstico grave, severo, que imposibilite la vacunación, también debe ser sustentado en sus registros
para que podamos al final, ¿no?, sustentar por qué este niño no recibió lo antes posible la vacuna BCG, ¿no? Ahora vamos con la vacuna contra hepatitis B. ¿Qué sabemos? Esta vacuna protege justamente contra el virus de hepatitis B, que es el causante de complicaciones hepáticas que a largo plazo, si un niño al nacer llega a contagiarse de hepatitis B, probablemente en 7, 10 años pueda padecer de cirrosis hepática o cáncer hepático, ¿no?, que son las complicaciones más graves de esta infección y que lamentablemente a veces llegan a fallecer, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite la hepatitis B? Recuerden que la hepatitis B tiene una transmisión vertical también. ¿Qué quiere decir? Si la madre tuviera hepatitis B, y hay madres asintomáticas incluso de hepatitis B, y no fue detectado a tiempo, podría el niño estar expuesto durante el parto al virus de hepatitis B por los fluidos y podría contagiarse. Es por eso que independientemente de si la madre le hicieron o no la prueba de hepatitis B y el resultado, todos los niños dentro de las primeras 12 horas idealmente o máximo 24 horas deben recibir la vacuna contra la hepatitis B al nacer. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es disminuir el riesgo de transmisión de hepatitis B de madre a bebé, si en qué caso la madre fuera hepatitis B, portadora de hepatitis B. Si el caso fuera de que la madre ya es confirmada que tiene el virus de hepatitis B, a la par con su vacuna de hepatitis B, debe recibir el niño la inmunoglobulina contra la hepatitis B. ¿Y cuál es la diferencia entre la vacuna y la inmunoglobulina? Habíamos dicho que las vacunas son un estímulo, un antígeno para que el organismo genere sus propias defensas. La inmunoglobulina es otro producto farmacológico que mayormente lo manejan las farmacias de los establecimientos, que ya son los anticuerpos directamente aplicados. Quiere decir, las defensas ya directamente se aplican a la persona. ¿Por qué se aplican ambas? Porque recordemos que es un caso confirmado, que la madre ya está confirmada con hepatitis B. Necesitamos una acción inmediata. Necesitamos que inmediatamente ya el niño cuente con estas defensas para cortar la transmisión. Por eso le aplican la inmunoglobulina. ¿Y por qué si hacen eso ya le aplican la vacuna, si ya le están poniendo la inmunoglobulina? Porque las inmunoglobulinas tienen una acción rápida, pero a corto plazo. Quiere decir que va a cortar la transmisión, pero su eficacia va a ir disminuyendo poco a poco a lo largo de los días. Y lo que hace la vacuna es, al momento de ser aplicada también al nacer la vacuna, va a ir estimulando su sistema inmunológico para que cuando bajen las defensas de la inmunoglobulina, comiencen a actuar las defensas que está generando el organismo a raíz de la vacunación. Y ahí, como ven, hay una secuencia, no se corta la protección, continúa largo, y así evitamos que el niño tenga el mayor riesgo de contagio, ¿no?, de hepatitis B. Eso solo se da en los casos confirmados. En los casos que la madre no está confirmada o tiene prueba negativa, incluso sí o sí se hace la vacunación de hepatitis B. Excepcionalmente, en el caso de partos domiciliarios, se va a poder aplicar la vacuna de hepatitis B hasta los 7 días de nacido. O sea, partos institucionales, máximo hasta las 24 horas de nacido, porque queremos que sea lo antes posible, porque en realidad, si ha nacido en el establecimiento y está el niño bien, ¿no?, porque también hay que ver que vamos a ver los criterios que tiene que cumplir, no habría ningún... Ok, disculpa. Ya, disculpen la interrupción, otra vez regresó la bulla. Entonces no había ningún inconveniente si es un parto institucional de que pueda recibir sus vacunas, salvo los criterios que vamos a ver que no esté cumpliendo, ¿no? Pero en el caso de un parto domiciliario, que mayormente también se ve sobre todo en las regiones, ¿no? También acá en Lima sucede eso, ¿no? Pero también en las regiones se ve quizás mayor cantidad. Llegan con el recién nacido quizás días después, ¿no?, del parto, y se puede dar la vacunación contra hepatitis B hasta el día 7 de nacido. En el caso de niños mayores de 7 años, que no han iniciado o completado la vacunación pentavalente,
Recordemos, la pentavalente incluye contra 5 enfermedades, ¿no? Difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y hemófilos influenzae tipo B. Entonces, sabemos que también protege contra hepatitis B y que la penta reciben desde los 2 meses, ¿no? A los 2, 4 y 6 meses. Pero hay niños que quizás se quedaron inconclusos y como hemos visto en la lámina anterior, la penta se aplica hasta menores de 7 años. Si el niño ya tiene 7 años en adelante y no completó su esquema de pentavalente, entonces podremos también usar esta presentación de hepatitis B pediátrica de 0.5 mililitros para completar el esquema que queda inconcluso de ese niño mayor de 7 años. ¿Ya? En el caso de tanto recién nacidos como estos niños mayores de 7 años hasta los 15 años de edad, que tienen el esquema de penta inconcluso, vamos a usar la vacunación en presentación pediátrica, que es un vial que viene 0.5 mililitros, ¿ya? En el caso de que la persona tenga 18 años o más, ya ellos usan la presentación de adulto, que es un vial que viene 1 mililitro. ¿Está bien? Hay 2 tipos de vacunas de hepatitis B, la de 0.5 y la de 1 mililitro. Recién nacidos y niños de 7 a 15 años con esquema penta inconcluso, la de 0.5, no se olviden. En el caso de la vacuna de recién nacidos, ¿cuál es el peso mínimo que tiene que tener el niño? Peso de 1,5 kg. Y en el caso de los que la madre es confirmada de hepatitis B y el niño tuviera menos de 1,5 kg, sí amerita poder aplicar la vacuna porque hay un riesgo-beneficio que se tiene que evaluar. Ya la madre está confirmada con el virus de hepatitis B. Entonces, si dejamos de aplicarle la vacuna, la inmunoglobulina, lamentablemente este niño sí corre un gran riesgo de infección. En el caso de los niños, que estábamos hablando de estos casos de niños con pentas inconclusos, ¿cómo sería su calendario de vacunación? Bueno, si está inconcluso, simplemente colocamos la dosis pendiente con esta vacuna hepatitis B pediátrica. Pero si es un niño que quizás no tiene ninguna dosis de vacuna pentavalente y ya tiene de 7 a 15 años, tenemos que aplicar 3 dosis de vacuna de hepatitis B para que esté protegido. ¿Cómo es el esquema? Si hoy es la primera dosis, la siguiente dosis va a ser en 1 mes y la tercera dosis va a ser 6 meses después de la segunda. Ese es el esquema para estos niños que están con su esquema incompleto, que a los 7 años de edad no recibieron ninguna pentavalente. Vamos ahora con lo que es la vacuna pentavalente, que justamente estábamos hablando previamente, ¿no? Que protege contra estas 5 enfermedades: la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B y el Haemophilus influenzae tipo B, que le decimos el HIP, que es una bacteria que genera meningitis, neumonías también. Normalmente en la norma anterior, la vacuna pentavalente se aplicaba hasta menor de 5 años. El cambio con esta nueva norma técnica es que ahora se va a aplicar la pentavalente hasta menor de 7 años. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un niño, por ejemplo, que aplicó su primera pentavalente a los 2 meses y el niño hizo deserción, ¿no? Como hemos visto en la ponencia anterior, se perdió el niño, lo buscamos, no lo ubicamos, nada, se perdió. Lo volvemos a obtener al niño, a captarlo, quizás en otro establecimiento, quizás se mudó. Vemos que este niño ya tiene 7 años y solo se quedó con su primera pentavalente. No completó el esquema. Entonces, una de dos. ¿Tiene menos de 7 años o tiene más de 7 años? Vamos a empezar por... El niño todavía no tiene 7 años, tiene 6 años, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Completar su esquema de pentavalente. El niño, desde que tiene 2 meses hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, va a completar primero su esquema de pentavalente. Tiene que tener 3 pentavalentes. Si el niño, cuando lo volvemos a captar, ya tiene 7 años hasta los 15 años, ya no le vamos a poder poner la pentavalente. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner su hepatitis B pediátrica. He visto a veces en la práctica diaria casos que algunos establecimientos seguían mucho de la edad y no seguían de completar los esquemas primarios. ¿Qué es completar esquemas primarios? Esquemas primarios es completar primero sus 3 pentas, sus 3 polios,
sus neumococos, ¿no? Eso es completar esquemas primarios. A veces, cuando ya vemos un niño que quizás le faltó una penta y ya tiene 1 año y medio, 2 años, por la edad seguían que ya le toca DPT y le ponen DPT antes de completar su última pentavalente que estaba pendiente. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es completar nuestro esquema primario. Si tienen niños hasta los 6 años que quedó concluso una penta, completen esas pentas primero, ¿ya? Y después de 6 meses de la última penta, si todavía es menor de 7 años, pueden programar una DPT, ¿no? Viendo 6 meses entre penta y DPT, e incluso la segunda DPT, si les alcanza hasta antes que tenga 7 años, entre DPT y DPT igual 6 meses, que es el periodo mínimo, ¿ya? Eso creo que les quede bien claro, chicos, por favor, completen sus esquemas primarios. Recuerden, entre pentavalente y DPT hay una diferencia. La penta protege de 5 enfermedades, la DPT solo de 3, difteria, tétanos y tosferina, ¿no? La penta incluye a hemófilos y hepatitis B, que son importantes también que los niños estén protegidos. Entonces, ¿cuántas dosis son las pentavalentes? Son 3 dosis. Lo ideal es que sean administradas antes que tenga 1 año de edad, ¿no? Los otros son casos excepcionales que a veces encontramos de niños que están súper atrasados en su esquema. ¿Cuáles son las edades que ellos deben recibir la pentavalente idealmente? Es a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses de edad. El intervalo debe ser de 2 meses entre dosis de pentavalente y excepcionalmente 1 mes cuando estamos en una situación de riesgo o haciendo una brigada en brigada de población dispersa quizás, ¿no? O porque está por llegar a la edad límite quizás, ¿no? Ya está por cumplir los 7 años. En el caso de interrupción, como les decía, no se reinicia, o sea, si ya tiene 6 y se quedó incompleta, no se reinician las pentas, se continúa desde donde se quedó, ¿está bien? Solamente teniendo en cuenta el intervalo mínimo entre dosis y dosis. En el caso de neumococo, también lo actual, con la norma técnica vigente, es que ahora ya se considera la vacunación de neumococo hasta menor de 5 años para completar sus 3 dosis. El anterior era hasta menor de 2 años. Ahora sí podemos abarcar nuestra población hasta menor de 5 años. Lo ideal que es que reciba su primera dosis a los 2 meses, su segunda dosis a los 4 meses, todo, o al menos esas 2 dosis dentro del primer año de vida. Y que haya un intervalo mínimo de 2 meses entre dosis y dosis, por si por ahí se atrasó y no recibió exactamente los 4 meses, ¿no? No hay problema. Y que al año de edad, o sea, a los 12 meses, reciban su tercera dosis, ¿no? Pero tenemos también casos de niños que quizás no recibieron ninguna neumococo durante el primer año de vida y ahora que vienen al año de edad recién van a recibir su primera neumococo. En el caso de ellos ya no vamos a programar 3 neumococos, solamente vamos a programar 2 sesiones de neumococo, que es en esta fecha que está viniendo al año de edad y la siguiente 2 meses o mínimo 1 mes hasta antes que cumplan los 2 años de edad. ¿Está bien? Entonces, ahí se acorta el esquema de neumococo para los niños que inician al año de edad. Deben completar 2 dosis nada más hasta antes que tengan los 2 años. Y si tenemos un niño que no tiene ninguna neumococo a los 2 años de edad, a los 3 o a los 4 años, no ha recibido ninguna dosis previa, debe recibir solo 1 dosis de vacuna neumococo por única vez. Ya no es anual como la influenza, es por única vez. ¿Está bien? Entonces tenemos 3 situaciones distintas. Lo regular, lo habitual, lo ideal, que se programen 3 dosis de vacuna neumococo, las primeras 2 durante el primer año de vida y la tercera al año de edad, que a lo mucho puede completar hasta antes de los 5 años esa tercera dosis, solo si tiene las 2 dosis previas antes del año. La otra situación 2, el caso de niños que no tienen ninguna dosis previa de neumococo y ya tienen 1 año de edad, que se le va a programar solo 2 dosis de neumococo. Y la tercera situación extrema, que es niños de 2 años, 3 o 4 años que no tienen ninguna neumococo, que ya solo se le programa 1 dosis única.
¿Ya? Recuerden que el neumococo también se le aplica a los adultos mayores, a ciertos comórbidos, al personal de salud, ¿no? Pero al menos para menores de 5 años, ese es el esquema de neumococo, como lo tenemos que tratar. Y ahora sí, la vacuna IPV, también acá hay un cambio importante en las vacunas contra polio, ¿no? Sabemos que el polio es un virus que justamente afecta al sistema nervioso, que genera parálisis flácida muscular, y justamente de eso estamos previniendo con estas vacunas. Existen dos tipos de vacuna antipolio, la polio inactivada, inyectable, y la vacuna polio oral, que es la viva atenuada. Vamos con la IPV, que es la inactivada, la inyectable, que dentro de su composición tiene las 3 cepas de polio, cepa tipo 1, tipo 2, tipo 3, inactivados. A diferencia de la polio oral, que vamos a ver que solo tiene 2 cepas. Esta vacuna antipolio viene ya en una jeringa precargada, es monodosis. El esquema habitual es de que programemos a los 2 meses de edad la primera vacuna antipolio, a los 4 meses de edad, ¿no? La segunda antipolio, tienen de preferencia 2 meses entre una dosis y la otra, mínimo 4 semanas cuando hay una situación excepcional. Y a partir de este año, 2023, ya se está aplicando la tercera dosis antipolio, que es a los 6 meses, con IPV, con la polio inactivada, ¿no? Para el año 2024, el próximo año, recién se va a hablar de antipolio inactivada en el refuerzo de 18 meses. Es a partir del próximo año. Para este año 2023, solamente estamos hablando de niños sin factores de riesgo, polio inactivada inyectable a los 2, 4 y 6 meses. ¿Está bien? Luego, el segundo cuadro rojo que ustedes ven es a partir del próximo año. Entonces, en el caso de que se interrumpa la vacunación antipolio, no se reinicia. Igual, tenemos hasta antes de los 5 años de edad para completar el esquema. Si le falta la tercera antipolio, completemos primero la tercera antipolio y después programemos los refuerzos de polio que serían en este año, durante este año, con polio vía oral, ¿ya? Y en el caso de la vacuna antipolio oral, que les decía que es la vacuna con virus vivos atenuados, ya como ustedes ven, solo tienen la cepa tipo 1 y tipo 3, ya no la cepa tipo 2. ¿Por qué ya no está la cepa tipo 2? Porque justamente esa cepa tipo 2 fue la que ha sido excluida de la formulación de la vacuna antipolio para disminuir las reacciones adversas postvacunales. Esta vacuna sí viene en un vial multidosis. Este vial multidosis es importante que siempre los viales multidosis los rotulen con fecha y hora de apertura, porque en el caso, por ejemplo, de esta vacuna antipolio solo dura 4 semanas una vez aperturado. En el caso de la vacuna BCG anterior, solo 6 horas. Y así cada vacuna tiene un tiempo límite de aperturado. Entonces tenemos que tener identificado eso para saber hasta qué fecha podemos utilizarlo y si quedan dosis, pero estamos fuera de fecha, ya no utilizarlo. ¿Está bien? El esquema de la vacuna antipolio habitualmente se aplicaba a los 6 meses, ya no, este año ya no se aplica a los 6 meses a ningún niño, ¿está bien? Solo para este año está quedando la vacuna antipolio para los refuerzos de 18 meses y 4 años de edad en niños sin factor de riesgo. ¿Por qué especifico lo de niños sin factor de riesgo? Porque al término de esta ponencia vamos a ver cómo es la diferencia con un niño con factor de riesgo, como por ejemplo diagnóstico de VIH o hijo de madre con VIH. Vamos a ver esa diferencia. Esta, al ser una vacuna viva atenuada, puede administrarse con cualquier otra vacuna inactivada, no hay ningún problema, pero en el caso de vacunas vivas atenuadas hay que respetar lo que habíamos hablado, el tema de la misma fecha de aplicación o el intervalo de un mes con otra viva atenuada. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esta viva atenuada? Tenemos que indagar inmunodeficiencia personal o del núcleo familiar. ¿Qué quiere decir eso? Si es que el niño tiene alguna inmunodeficiencia, algún diagnóstico de inmunosupresión, o alguien que vive en su casa, por ejemplo, a veces los padres, los abuelos tienen algún diagnóstico como por ejemplo cáncer, están en quimioterapia, radioterapia, hay algún familiar ahí que está trasplantado, o son hijos de madres, por ejemplo, con inmunodeficiencias adquiridas, ¿no? VIH, no deben administrar la vacuna antipolio oral. Podrán ser unas gotitas que se ven bien inofensivas,
Pero como ustedes ven, hay que ser bien minuciosos con las contraindicaciones antes de dar estas 2 gotitas, ¿no? Tanto para la seguridad del niño como para la seguridad de las personas que viven alrededor de él. ¿Y por qué? Porque sin que se note, el niño por 4 a 6 semanas elimina residuos de estas gotitas por la saliva y por las heces. Y si esos residuos tienen contacto con alguna persona inmunosuprimida, esta persona es la que puede hacer una reacción post-vacuna. Vamos con la vacuna de influenza pediátrica. En el caso de la vacuna de influenza pediátrica no hay una mayor variación. Seguimos como la norma anterior, que es a partir de los 6 meses de edad, se aplica a los 6 meses y a los 7 meses la primera y la segunda dosis, ¿no? Con un intervalo mínimo de 1 mes entre dosis y dosis. Ya cuando el niño tiene 1 año de edad, se debe aplicar un refuerzo, a los 2 años también, porque recordemos que el virus de la influenza es un virus que cambia, que muta cada año se elabora una vacuna distinta porque se ve cuál es la cepa circulante, ¿no? Para que ya estén protegidos durante el periodo invernal, y por eso debemos aplicarnos todos un refuerzo, una dosis nueva anualmente. Y podemos aplicarlo incluso hasta posterior de los 5 años, sobre todo cuando nuestra población es una población que tiene alguna comorbilidad de por medio, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes, niños con diabetes, niños con obesidad, con alguna inmunodeficiencia. Recuerden que esta vacuna de influenza es una vacuna inactivada. Entonces, si el niño tiene cáncer, una inmunodeficiencia, no hay una contraindicación. Vacunas inactivadas no hay ningún problema, no tengan miedo de aplicarle a personas que tengan ciertas condiciones especiales. Con mayor razón, ellos son los que son más propensos a hacer complicaciones severas y llegan a contagiarse de influenza. Pues hay que tenerlos presentes siempre para sus refuerzos anuales. Y la vacuna contra sarampión, papel y rubiola, que también es una vacuna viva atenuada. Justamente lo nuevo de esta nueva norma técnica es que ya anteriormente solamente estaba hasta menor de 5 años, ¿cierto? Se aplica 2 dosis, lo ideal es al año de edad y las siguientes 6 meses después, al año y medio, aunque podemos aplicar la segunda dosis si se ha atrasado hasta antes de los 5 años de edad en los niños. Así era la norma anterior. Ahora, con la nueva norma técnica, se amplía hasta los 59 años de edad en el caso de niños que no hayan completado sus 2 dosis de vacuna de sarampión, papel y rubiola. Para que esté el niño protegido o la persona protegida contra el sarampión, tiene que tener 2 dosis contra la sarampión. Si no, no está protegido. ¿Está bien? Entonces, si encuentran población que quedó inconclusa la vacuna de sarampión hasta los 59 años de edad, y más todavía si es una población en riesgo que va a ir a una zona de frontera, tenemos casos de brotes de sarampión en Brasil, Venezuela, países aledaños a nosotros, ¿no? O trabaja, tiene un riesgo ocupacional, trabaja en aeropuertos, terrapuertos, zonas de frontera, entonces debemos protegerlo, ¿no? Porque un caso que se introduce, se importa desde otro país, un caso de sarampión que llega al país, si tenemos acúmulos susceptibles, personas que no tienen su esquema de vacunación completo, sarampión es altamente transmisible, entonces podemos tener un brote de sarampión muy rápidamente en el país, ¿no? La vacunación contra varicela, en este caso también hay una ampliación en la aplicación de varicela, ya que anteriormente solamente podíamos aplicar a niños de 1 año y 2 años. Bueno, durante la pandemia se amplió, incluso hasta 2 dosis, pero ya hemos retomado solo lo de 1 dosis de vacuna de varicela. Lo ideal es que lo reciba al año de edad, pero podemos aplicarle esa dosis única hasta los 4 años de edad, mejor dicho, hasta antes que cumpla 5 años. Solo 1 dosis de vacuna de varicela. Tenemos una condición especial en el caso de varicela. También es una vacuna viva atenuada. Recuerden las especificaciones de las vacunas vivas atenuadas, tanto sus contraindicaciones como el intervalo con otra vacuna viva atenuada, eso no se olviden. En el caso de varicela tenemos dentro del esquema un esquema especial. ¿Cuál es el esquema especial? El esquema de posexposición o control de brotes. Esto es importante, sobre todo cuando tenemos un caso de varicela, quizás en un albergue, una guardería, un jardín, donde quizás aparece un niño con varicela y sus compañeritos no les ha dado varicela y no se han vacunado contra la varicela, debemos aplicarle su vacuna dentro de las primeras 72 horas para reducir las complicaciones por varicela.
Esto también aplica a las personas adultas. Por ejemplo, si aparece un caso de varicela complicada que hospitalizan en mi establecimiento y dentro del personal que atiende este caso tengo una persona que no le ha dado nunca varicela, nunca se ha vacunado de varicela, podemos aplicarle la vacuna contra varicela por el riesgo de exposición debido a su riesgo ocupacional, ¿no? Y incluso si es que en el área donde está hospitalizado hay otros niños que de 9 meses en adelante que también están como susceptibles porque no les ha dado varicela y por ende no han recibido también porque tienen 9 meses, en estos casos sí se puede aplicar por el riesgo de contagio y complicaciones debido al contacto con este caso de varicela que está hospitalizada, ¿no? Siempre recordando de ver que sean susceptibles inmunocompetentes. ¿Qué quiere decir eso? Personas que no les ha dado varicela, no han estado vacunadas contra varicela y que su sistema inmunológico está bien, porque es una vacuna viva atenuada, recuerden, ¿ya? Y dentro de las 72 horas, ¿por qué? Porque es el periodo de crisis, podría decirse, en el que la efectividad de la vacuna va a ayudar realmente a reducir las complicaciones. Si pasamos las 72 horas, por más que los vacunemos, ya incubó, ya avanzó el ciclo de enfermedad justamente de la varicela en el organismo de susceptibles. La vacuna DPT, como conocemos, es un refuerzo que justamente incluye a 3 antígenos de la vacuna pentavalente. No hay mayor cambio en la vacuna DPT salvo la ampliación del grupo etario, ¿no? Que podemos ya aplicar este refuerzo hasta menores de 7 años, ¿no? Recuerden, les reitero, primero completen esquema primario pentavalente y después se aplican las DPTs. Ya está bien, mínimo 6 meses de intervalo entre penta y DPT o DPT y DPT, si es que encuentran niños con esquemas inconclusos. El nuevo ingreso. ¿Cuál es el nuevo ingreso? Ahora que ya estamos justamente niños de 1 año más, es la vacuna contra la hepatitis A. Esta es una vacuna inactivada, así que tranquilos, no se asusten, es inactivada, ya aprendieron ustedes a diferenciar entre una vacuna inactivada y una vacuna viva atenuada, ¿ya? Esta vacuna contiene el virus completo, inactivado, del antígeno del virus de hepatitis absorbido en hidróxido o hidrofosfato de aluminio. Por eso es el preservante, el conservante, ¿no? Que contiene 0.5 mililitros, ¿no? Esa es la dosis. Viene en un frasquito monodosis. El almacenamiento es igual que el almacenamiento de todas las vacunas en cadena de frío, de +2 a +8 grados. Debe mantenerse protegido de la luz, es de uso inmediato. Ligeramente van a ver que es de un color medio blanquecino, ¿no? Incluso hay que hacer la pequeña rotación leve para poder homogeneizar la sustancia antes de aplicarla. En el caso del Ministerio de Salud, se está destinando esta vacuna solamente al grupo etario de 15 meses de edad. ¿Qué quiere decir? Que solamente 15 meses, no se puede aplicar a 16 meses ni a 14 meses. ¿Está bien? En la práctica privada ustedes van a escuchar quizás, ¿no? Algunas personas que les dicen que no, que en las clínicas normales estamos colocando a otras edades, incluso hasta adultos, incluso hasta 2 dosis de programan, ¿no? Nosotros en establecimientos del Ministerio de Salud tenemos que regirnos a lo que dice la norma técnica, ¿sí? Porque ya hay un criterio de programación de lo que se abastece a nivel nacional, considerando la población objetivo, que por el momento la población objetivo solamente es una sola dosis a niños de 15 meses de edad, ¿no? ¿Cómo es la vía de administración? La vía de administración es intramuscular. Lo que sabemos de esta nueva norma es que ya dentro de los criterios de aplicación de las vacunas hay una diferencia en la zona anatómica de aplicación de vacunas intramusculares. Actualmente se tiene que aplicar las vacunas intramusculares a niños menores de 2 años en tercio medio del músculo vasto externo, o sea, en la piernita. Y a niños de 2 años a más, las vacunas intramusculares, sí, en tercio medio de zona deltoidea.
Estoy hablando de vacunas intramusculares, ¿está bien? Como la vacuna de hepatitis A. En el caso de las vacunas subcutáneas, sí se mantiene la aplicación de vacunas subcutáneas en niños de 1 año a más por debajo del reborde del músculo deltoides, o sea, en bracito. ¿Está bien? Recuerden, vacunas intramusculares, menor de 2 años, piernita, 2 años a más, bracito. ¿Está bien? Entonces, esta vacuna va a ser aplicada entonces en el músculo vasto externo de manera intramuscular, ¿no? Si viene en una presentación de jeringa precargada, con la jeringa que ya viene, si fuera vial, como es intramuscular, usamos la jeringa de 25 por 1 pulgada. ¿Cuáles son las posibles reacciones cuáles son las contraindicaciones? Vamos por partes. Antes de aplicarle, ¿qué debemos preguntar? Debemos preguntar si el niño actualmente está con un cuadro febril, ¿no? Que esté un cuadro febril grave, agudo, que quizás no haya recibido atención médica como para descartar a qué se debe. Si es que el niño está con algún otro signo de alarma, como vómitos, diarreas, ¿no? Que pueda estar indicándonos que el niño está cruzando alguna infección no tratada. Si es que ha tenido quizás a les toca a niños que han recibido una dosis de manera particular año de edad y están viniendo al ministerio como segunda dosis, entonces si ha tenido una reacción de hipersensibilidad o alérgica, podría decirse, a las dosis previas, o a un medicamento que se llama neomicina. ¿Por qué la neomicina? Porque al momento de elaborar esta vacuna utilizan el antibiótico neomicina para justamente inactivarlo, ¿no? Entonces, si el niño tiene alergia a la neomicina, puede ser que tenga alguna contraindicación con esta vacuna. ¿Qué otra vacuna también usa neomicina? Es la neumococo. Entonces podríamos preguntar, ¿y con las vacunas previas cómo le ha ido? ¿Todo bien? Entonces, si no había ninguna reacción con neumococo, que también tiene la composición de neomicina, entonces aparentemente el niño no tendría también esta reacción con esta vacuna, ¿no? Entonces, estas son las contraindicaciones previas que tenemos que indagar. Después de aplicada la vacuna, tenemos que dar también ciertas recomendaciones de los cuidados, porque podrían haber efectos postvacunales como dolor, inflamación, induración en la zona de aplicación, un poco de febrícula, un poco de fiebre, un poco de irritabilidad, somnolencia en el niño, que está dentro de las reacciones esperadas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podemos brindar? Como colocación de compresas de agua fría en la zona de aplicación para disminuir la inflamación, ¿no? El baño, medios físicos. ¿Lo pueden ver ahí? Ya, ustedes están viendo la diapositiva, ¿no? Porque me parece que se cambió la pantalla. Ya, entonces puede haber un poco de fiebre, un poco de alza térmica, entonces medios físicos para poder justamente disminuir la temperatura. Bueno, los antipiréticos, ¿no? También indagando también los antipiréticos si es que es necesario, ¿no? Porque no se dan antipiréticos de manera sistemática. En el tema de vacunación es solamente condicional, así hay malestar, dolor o fiebre, ¿no? Indagando también que no sean alérgicos al medicamento, que no tengan enfermedades renales o hepáticas, ¿no? Porque estos medicamentos antipiréticos justamente se procesan a nivel de hígado, se eliminan a nivel renal, entonces si hay una deficiencia de esos niveles no es recomendable también dar esos medicamentos sin prescripción médica, ¿no? Recuerden eso. Y el uso simultáneo con otras vacunas, no hay ninguna interacción, es una vacuna inactivada. Normalmente a los 15 meses que colocamos también vacuna de fiebre amarilla. Entonces, si ha recibido su vacuna de fiebre amarilla días previos o le toca ese día, puede administrarse la vacuna de hepatitis A ese mismo día, brazos distintos, con la fiebre amarilla, o incluso si ha pasado 1 o 2 días de su fiebre amarilla o le va a tocar su fiebre amarilla en 1 o 2 días ya programada, no hay problema, pueden colocarle su vacuna contra la hepatitis A. Entonces, eso es lo que es correspondiente a vacunas de hepatitis A, que es la introducción nueva de la nueva vacuna en el calendario de niños de 15 meses de edad. Vamos con lo que es el plus, que es la vacunación en casos especiales. Les hablaba hace un momento cuando estábamos hablando de la vacuna antipolio que hay ciertas condiciones en las cuales también ha variado un poco lo que es el calendario, sobre todo lo que es la vacunación de niños con el diagnóstico de VIH o potencialmente expuestos, que son hijos de madres portadoras del virus de VIH. En el caso de ellos, como ustedes ven,
Mayormente las vacunas vivas atenuadas son las que vamos a tener que tener bastante coordinación, comunicación con su médico tratante. ¿Por qué? Porque a ellos cada cierto tiempo les hacen ciertas pruebas para ver si es que tienen la infección, no descartar la infección, si fueran hijos de madre VIH, o si ya tienen el diagnóstico confirmado del niño, ver su carga viral, su CD4, para ver que su inmunodeficiencia no esté siendo comprometida. Entonces, en el caso de vacunas vivas atenuadas como BCG, en algunos casos vamos a requerir quizás prescripción médica, sobre todo cuando el niño está sintomático con VIH, ¿no? En el caso de hepatitis B no hay problema porque es una vacuna inactivada. En el caso de las vacunas polio, IPV, porque ellos reciben sí o sí solo IPV, nunca reciben polio oral, porque habíamos conversado de que está contraindicado la polio oral en inmunodeficiencias personales o familiar cercana. Entonces, polio, IPV, pentavalenta, neumococos no requieren una prescripción, pero en el caso de vacuna rotavirus, si el niño es sintomático de VIH positivo, sí va a ser rotavirus bajo prescripción médica, porque rotavirus es una vacuna viva atenuada y el médico va a evaluar la situación del niño, del componente familiar, para ver que no haya un riesgo de administrar rotavirus, que también es una viva atenuada oral, ¿no? En el caso de lo que es 4 meses de edad, reciben igual la misma condición, bajo prescripción en el caso de niños sintomáticos. Y a los 6 meses sí hay una novedad, que a los 6 meses normalmente que colocamos a los niños sin factor de riesgo, la tercera pentavalente y la tercera IPV. En este caso, en niños sintomáticos o asintomáticos del VIH, se está agregando una dosis de vacuna neumococo a los 6 meses de edad. Y su vacuna de influenza también, ¿no? Que reciben ellos. Entonces, ahí tenemos un cambio en este casos especiales, vacuna neumococo a los 6 meses de edad. A los 7 meses la segunda influenza y al año de edad vacuna sarampión, vacuna varicela y la cuarta neumococo. Que recuerden que a los 6 meses ya está recibiendo una tercera neumococo y al año de edad sería su cuarta neumococo. En el caso de que el niño sea sintomático de VIH, las vivas atenuadas del año de edad, que son la vacuna SPR y la vacuna varicela, va a también tener que ser coordinado de acuerdo a la historia previa de enfermedad con el médico tratante para ver que reciba estas vacunas cuando esté con un buen valor del CD4, ¿no? Pues ahí sí, bajo prescripción médica también idealmente. A los 15 meses de edad, ellos también van a recibir su vacuna de hepatitis A, sin ningún problema, porque es una vacuna inactivada. Y en el caso de vacuna de fiebre amarilla, también, como es una vacuna viva atenuada, hay que evaluar el sistema inmunológico bajo la prescripción médica de su médico tratante. Ay, se cambió. A los 18 meses de edad, en el caso de ellos, también reciben su refuerzo de PT, su segunda dosis de sarampión, papero, rubiola, igual, ¿no? Si es que ya recibió la prescripción de que está apto. Y el refuerzo de polio en ellos, solo en los niños de diagnóstico VIH o hijos de madre VIH, su refuerzo de polio será con IPV, tanto a los 18 meses como a los 4 años de edad, donde nuevamente hay refuerzo de PT y refuerzo de polio, que es con IPV, en el caso de ellos. Y a los 18 meses, ellos van a, solamente ellos, este caso especial, va a recibir una segunda dosis de vacuna contra la varicela. Igual con prescripción médica en el caso que el niño esté VIH sintomático positivo, ¿no? Recuerden, ellos tienen que recibir un refuerzo de influenza anualmente, sí o sí, siempre hay que programarlos. Y cuando tengan 9 a 13 años en quinto grado de primaria, van a recibir niños y niñas, de este caso especial, su vacuna contra el virus papiloma humano, porque también es una vacuna inactivada sin necesidad de prescripción médica. Entonces, para esto he hecho también igual una pequeña ayuda a memoria, algo gráfico, algo didáctico, algo visualmente bonito, llamativo, para que también ustedes lo puedan reproducir, quizás en sus establecimientos, y puedan tener a la mano, si tienen algún caso especial de estos diagnósticos que llegara, puedan guiarse de esto, de que vacunas
es la que debe recibir y cuál es la relación de vacunas vivas atenuadas que quizás necesitamos que tengan alguna prescripción médica o alguna vacuna que sí, como la de COVID, ¿no? Que sí amerita, pues, justificar que es uno de los grupos priorizados, ¿no? Bueno, es toda la ponencia sobre la actualización del calendario de niños. Quedo atenta a resolver cualquier consulta o duda que tengan. Gracias. Sí, licenciada, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con las preguntas. Si tuvieran alguna, vemos creo que una manito levantada por aquí. Sí, muy bien. De parte del licenciado Jonathan Pacheco. Adelante, licenciado, lo escuchamos. Licenciado, buenos días, disculpe. La pregunta que tengo es la siguiente. ¿Se puede administrar 2 veces influenza a un adulto o a un adolescente a partir de los 10 años, 2 veces al año? Si, digamos, esta persona ha sido vacunada en un establecimiento de salud y trabaja fuera con una empresa X que le dice que le programan administrarse lo que es la influenza, ¿se podría volver a administrar 2 veces al año? Esa es mi pregunta. Bueno, en realidad no es necesario la necesidad de aplicar 2 vacunas de influenza porque con solo una dosis esa persona ya adquiere la inmunidad para las cepas que estamos protegiendo, ¿no? Ahora, hay situaciones en las cuales a veces ha habido ciertos años, creo que este año ya no, me he enterado de que algunos establecimientos sí han podido culminar el stock de vacuna influenza en el año 2022, pero si tuviéramos una situación en la cual una persona recibe quizás la presentación de influenza de cepa 2022, quizás los primeros meses de 2023, ahora en enero, y llega la vacuna de cepa 2023, marzo, abril, sí es importante programarle la vacuna de influenza nuevamente, a pesar que estemos en el mismo año. ¿Por qué? Porque la que recibió quizás atrasada, ¿no? La cepa 2022 en enero, no está incluyendo la protección de las cepas circulantes 2023. Y en este caso sí es importante que se le proteja antes que empiece el invierno 2023 con la nueva presentación de la vacuna influenza, ¿no? Sobre todo estamos hablando de grupos priorizados, ¿no? Sobre todo en influenza hablamos de adultos mayores, personal de salud, comórbidos, niños, ¿no? Entonces hay que evaluar bien quizás si es que tenemos un caso de una persona que está recibiendo 2, ¿qué cepas fueron, no? Ahora, si estamos hablando de la misma cepa 2023, quizá que llegue en abril, por ejemplo, entonces recibe en abril y no es necesario volver a programarle hasta 2024 cuando llegue la cepa de 2024, ¿no? Esa es creo un poquito la consulta quizás que tenía. Bien, muchas gracias, licenciado, por su participación también. Vamos con una manito levantada de la licenciada María Carolina García. Bien, licenciada María, la escuchamos. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Tengo 2 preguntas para la licenciada. La primera es Licenciada María, ¿se respecto a la encuentra? hepatitis B al niño. Sí, me escuchan, sí, me encuentro, ¿me escuchan? Un poquito bajito se escucha. Sí, se escucha muy bajito. A ver, nuevamente solicitamos para que pueda... A ver, licenciada, ¿nos ¿Me podría...? escuchan? Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, son 2 preguntas. La primera, cuando el niño es recién nacido y la mamá tiene hepatitis B positiva, cuando le pongo la inmunoglobulina, ¿también necesito ponerle la vacuna junto de hepatitis B? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, niño que nunca haya recibido pentavalente después de los 7 años, si más no me equivoco, usted dijo que había que aplicarle hepatitis B más DPT. La pregunta viene, ¿también le puedo aplicar polio IPV? Muchas gracias. Ok, sí, perfecto.
Vamos con la primera pregunta. En el caso de los hijos de madre confirmadas de hepatitis B, sí es importante que apliquemos los dos productos, tanto la inmunoglobulina de hepatitis B como la vacuna contra hepatitis B. Van en zonas anatómicas distintas, o sea, en piernitas distintas, ¿no? Pero, ¿por qué es la importancia de ambos, no? Quizás esa es la duda. Porque la inmunoglobulina es los anticuerpos directamente inoculados, administrados a la persona, las defensas. Entonces, esta inmunoglobulina va a ser una acción inmediata, rápida, para evitar la transmisión vertical de mamá a bebé de hepatitis B, pero su efecto, al ser rápido e inmediato, también es a corto plazo. Entonces, cuando mis inmunoglobulinas comiencen a bajar, las vacunas que administré también al momento del nacimiento, que va a estimular mi sistema inmunológico para generar sus propios anticuerpos, sus propias defensas, va a hacer que estos anticuerpos, estas defensas generadas por la vacuna, hagan una continuidad en la protección. Por más que mis inmunoglobulinas comiencen a bajar a lo largo de los días, ya mi vacuna va a estar generando defensas y vamos así mantener la protección del niño para evitar la transmisión de la hepatitis B de la mamá al bebé. Tienen que ser por eso administradas dentro, idealmente, incluso en este caso confirmado, dentro de las primeras 6 horas sería lo ideal, en zonas anatómicas distintas, piernitas distintas, la inmunoglobulina y la vacuna contra la hepatitis B. Ahora, vamos con la segunda pregunta. En el caso de un niño de 7 años a más que no tenga ninguna dosis de vacuna pentavalente, imaginemos ninguna vacuna, ¿no? Creo que ese es el ejemplo, ninguna vacuna, quizás solo recibió la de recién nacido y ya no recibió ninguna vacuna más. Entonces, ya tiene los 7 años de edad cumplidos, ya cumplió los 7 años, ya no le puedo poner la pentavalente ni la DPT, porque la DPT también es hasta menor de 7 años. En este caso, en niños de 7 años a más, vamos a programar la vacuna hepatitis B pediátrica, la presentación que viene en 0.5. Vamos a hacer un esquema de 3 dosis de hepatitis B pediátrica y a partir de los 7 años ya usamos la presentación de DT, difteria, tétanos, ¿no? Que es la DT adulto que normalmente conocemos, ya está habilitada a partir de los 7 años de edad. Igual le vamos a programar un esquema de 3 DT adultos. Por el caso de polio, por el momento en el Ministerio de Salud el calendario de antipolio no está contemplado, solamente hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. A partir de que tiene 5 años en adelante no está contemplada la vacunación antipolio. Y en el caso de neumococo, igual, también solamente hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, salvo que el niño que estamos captando con vacunación incompleta, nula, mejor dicho casi, tenga algún factor de riesgo, ¿no? Quizás es un niño con alguna cardiopatía, alguna neumopatía, ¿no? Y que quizás viene con una prescripción de su médico especialista tratante con su diagnóstico y podemos programarle una dosis única de neumococo por el grupo priorizado de comórbidos, ¿no? En esa condición especial. Pero si es un niño sin factor de riesgo, no aplicaría ya para neumococo en ese sentido, ¿no? Y rotavirus menos, ¿no? Porque rotavirus solamente es hasta menor de los 8 meses de edad. Entonces, en este caso, este niño vamos a iniciar solamente DT, hepatitis B, programar que sean sesiones de 3 dosis cada una de estas vacunas. Podría ser neumococo si es comórbido, influenza igual por algún grupo de factor de riesgo, y BPH cuando esté en quinto grado de primaria, su DT, su fiebre amarilla también se puede aplicar, no hay ningún problema, fiebre amarilla hasta los 59 años de edad. SPR, también recordemos hasta los 59 años de edad, podemos programarle su vacuna de sarampión, papel y rubiola. Ok, vamos con 2 preguntas más, licenciada, de parte, bueno, tenemos una también manito levantada de Anaís Basilio. Licenciada Anaís, la escuchamos, adelante por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta. ¿Cuál es la explicación científica del cambio de la vía de administración? En la normativa ahora es menor de 2 años, es en la pierna, y mayor de 2 años es en el brazo. Entonces quisiera saber cuál es la explicación científica, si es que hay mayor absorción, o cuáles son los estudios, ¿no?, que evidencian y que cambien esta normativa.
Y mi segunda pregunta es con respecto a la vacuna BCG. ¿Por qué precisamente es en el brazo derecho y no el izquierdo? Gracias. Bueno, en el caso de BCG, en realidad es una regla estándar porque normalmente nos buscamos la marquita en el brazo derecho y eso viene de años, es histórico. Es histórico que la BCG siempre tenemos la marquita acá. Pero no es que hay una contraindicación de poner intradérmica en el brazo izquierdo, no es que mi brazo izquierdo intradérmica no acepte, no. En realidad sí se podría hacer, pero normalmente manejamos esa regla estándar para poder ubicar fácilmente en caso de una persona que sospechemos que tenga un cuadro de tuberculosis severa, una meningote, una TB diseminada, y podamos ubicar fácilmente la marquita y poder saber que haya tenido su vacuna BCG o no, ¿no? Que mayormente estos cuadros lo hacen las personas que no recibieron la BCG, lamentablemente. Pero si tenemos situaciones especiales en las cuales mi recién nacido tiene alguna complicación con el brazo derecho, me imposibilita colocar ahí, como ejemplo, una inmovilización por fractura de clavícula, una reacción local dermatológica que no lo puedo tocar, podemos sí poner normal en el brazo izquierdo, no hay ningún problema, ¿no? Incluso en la historia o en su cartilla podemos especificar zona de intradérmico, zona deltoidea izquierda por tal motivo, ¿no? Podríamos especificar así. Ahora, el tema de las vías de administración, bueno, ya viene normado desde el Ministerio de Salud. Ellos tienen un comité consultivo y un comité de expertos que justamente se basan a lo que a nivel internacional se dan las recomendaciones, tanto de OMS, de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? De también estudios internacionales científicos. Si bien es cierto, no los han puesto en la norma técnica, todas estas investigaciones están siempre abiertas a la comunidad científica. Pueden ustedes entrar a portales, ¿no? De revistas como el Sevier, pueden entrar a PubMed. O sea, hay muchas, en realidad, en Internet nos da un campo tan abierto ahora para nosotros encontrar todo lo que queremos, que en realidad no nos quedemos, como les dije al comienzo de las ponencias, no nos quedemos en solo leer nuestra norma técnica, leamos nuestros insertos que vienen en nuestras cajitas de vacunas, entremos a Internet, entremos a sociedades científicas de inmunizaciones que hay en otros países, entremos a bases de búsqueda, de investigación, de evidencias, ¿no? Y así vamos a ampliar más también nuestro campo. Ahora, ¿por qué se debe? Porque las vacunas intramusculares, como bien lo dice su nombre, son vacunas que tenemos que nosotros tener tejido muscular para poder inocularla y que haya una buena absorción, ¿no? Reacción local. ¿Qué pasa con un niño de 1 año de edad? A nivel deltoideo, ustedes habrán visto a sus niños, la mayoría todavía son flequitos, ¿no? Todavía no tienen mucha masa muscular. Y a nivel deltoidea, su masa muscular es mínima. Y a veces les ponemos vacunas como la DPT, que hacen reacciones un poco fuertes a nivel local, ¿no? Y en ciertos casos, la recomendación es que sea una masa muscular generosa, podría decirse. ¿Dónde tienen los niños más masa muscular? Justamente en el vasto, en el músculo vasto externo que tienen en las piernitas. Entonces, por eso viene esa recomendación, que a los 2 años de edad, cuando ya ellos tienen mayor ganancia muscular, podamos ya empezar sí las intramusculares en zona deltoidea. Esto va solo por las vacunas intramusculares. Las vacunas subcutáneas no tienen esta indicación. Las vacunas subcutáneas que se administran a partir del año de edad, la vacuna sarampión, la vacuna varicela, la vacuna fiebre amarilla, sí van a ir en los bracitos. Porque ahí sí, en el caso del tejido celular subcutáneo, sí tenemos buena proporción a partir del año de edad, tenemos todavía en los bracitos una buena zona donde poder colocarlos. Bien, entonces vamos con una última pregunta también de la manito levantada, de la licenciada Nancy Taipe. Licenciada Nancy, su audio está activo. ¿La escuchamos? Buenos días. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, perfectamente, licenciada, adelante. Sí, buenos días, licenciada. Solamente quería esa parte de que me aclare, no sé si no he escuchado muy bien, en la parte donde indica que
en los niños que no hayan aparte la aplica la HBV en 3 dosis. La primera al contacto, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses de la primera. No sé si fue mi internet, pero no escuché muy bien la pregunta. No sé si la puedes repetir. Sí, le decía, si en caso de lo que es la pentavalente, en caso de que no se haya administrado a un niño menor de 7 años ninguna de las dosis, usted menciona que se puede administrar lo que es la vacuna HBV pediátrica de 0.5 ml en 3 dosis. El intervalo, primero el contacto, al mes, bueno, del segundo al mes y al 6º mes de la primera, la tercera. Ya, en niños que no han recibido ninguna pentavalente, sí, no han recibido, bueno, si han recibido una pentavalente o 2, completa tu pentavalente hasta antes de los 7 años de edad. Si ya le pones la dosis faltante con hepatitis B pediátrica. Ahora, si tienes 7 años cumplidos a más, a 15 años, y no has recibido ninguna pentavalente, le pones la hepatitis B pediátrica, la de 0.5, programando 3 sesiones de vacunación. La primera hoy, que es el primer contacto, la segunda al mes de la primera, y la tercera en estos niños a los 6 meses de la segunda. De la segunda. Que tú mencionabas, el de 6 meses de la primera, la tercera sesión, es para los 16 años a más, que es con la prescripción de 1 mililitro. Ya, perfecto, licenciada, muchas gracias. En caso de la DPT, licenciada, en caso de la DPT, solamente, bueno, en caso de que no tuviera un refuerzo, pero el último refuerzo de los 4 años, por decir, ¿no? Ahora la DPT también creo que se amplía hasta menos de 7 años. Entonces, bueno, la pentavalente imagino que es por el componente del HBV, solamente en ese caso, pero en cuanto a la DPT ya no se puede administrar mayor de 7 años, ¿verdad? Claro, entonces ahí a los 7 años que empieza DT. Entonces, si fue inconclusa la DPT, ¿no? Porque llegó al límite de los 7 años y ya tiene los 7 o más, entonces, por ejemplo, si tu niño, tú lo captas porque quizás tuvo una mordedura canina, una quemadura, un accidente, ¿no? Y te das cuenta ahí que no completó su esquema, entonces ya no completó ni la penta o ni las DPTs, le pones DT adulto porque ya tiene 7 años a más. Ya, perfecto. Gracias, licenciada. Muy bien, muchas gracias, licenciada Nancy y licenciado también que han ido participando. Con ello ya culminamos las preguntas. Sin embargo, aquellas preguntas que están escritas le vamos a pasar por interno a la licenciada Fiorella, ya que por el tiempo no se pueden responder. Igualmente, mediante el grupo, yo estoy publicando las respuestas de cada pregunta que están realizando. No se preocupen por ello. Bien, entonces eso sería todo. Culminamos con la ponencia de la licenciada Fiorella. Muchísimas gracias por acompañarnos y el día de mañana la volvemos a ver también. Sí, el día de mañana yo cierro el curso con el tema de la vacunación bivalente, que es lo que se ha iniciado el 1 de enero de 2023 y que ya este fin de semana se ha ampliado también a la población de adultos mayores y comórbidos. Así que, bueno, ahí vamos a ver todo eso y a resolver las dudas que tengan respecto a la vacunación bivalente. Así es. Muchas gracias, licenciada.